Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Hola, Buenas buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Hola, Cinti, hola, Nancy. Hola Marquito, buenas noches. Hola ¿Cómo Marquito, están? buenas noches. Bien, ¿Cómo bien, están? gracias. Buenas noches. Les voy a Buenas pedir que noches. sigan la fineza. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Les voy a pedir la fineza, si no es mucha molestia, que enciendan sus cámaras, por favor. Bueno, estamos Cristian, Nancita, está Cinti, Angélica, Paulette, Franklin y mi persona. Espero que en el transcurso de estos 40 minutitos que vamos a compartir un ratito con ustedes, se pueda ir, juntando más los demás compañeros. Antes que nada, les agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes, los invitados a este conversatorio sobre un nuevo sistema que estamos tratando de implementar en el sistema educativo a manera de proyecto piloto, que es el ACD, significa análisis crítico del discurso del filósofo y pensador Theo Van Dijk. Me llama mucho la atención eh, en estos tiempos que la educación es lo único que no ha cambiado. Los que nos dedicamos a la docencia, si vemos una imagen de la educación en 1900 respecto a, a una imagen de educación en el siglo XXI, 2025, es lo único que no ha cambiado respecto al resto del mundo. Entonces tenemos un reto muy importante eh, que es transformar la educación desde ya. Por eso nosotros les hemos escogido a ustedes como beneficiarios. Si pueden y tienen la fineza de en el chat de aquí de Zoom poner su numerito de cédula con su nombre, tanto Cintia como Cristian, como Nancita, si ya se conecta Evelyn. Les agradezco mucho para ponerles en nuestro estudio de caso y que posiblemente lo vamos a publicar en alguna revista científica como docentes innovadores de este siglo. Bien, entonces, sin más que decir, vamos a empezar y si ustedes tienen dudas al respecto, pueden irnos preguntando sobre qué es el análisis crítico del discurso. Vamos entonces a las diapositivas, por favor. Nosotros hemos visto en esto que tenemos un objetivo siempre, tenemos un plan que nos hemos propuesto. El objetivo principal de esto es eh, dictar esto a los cuatro docentes, a los cinco docentes de esta vez, que son docentes de sociales, pero que estos docentes queden con el compromiso libre y voluntario después de llevarlos a más. Esa es la idea. La CD proporciona a los docentes competencias para analizar y comprender los discursos que moldean la educación. Muchas veces nos pasa a nosotros que leemos sin entender. Y si nos pasa a nosotros como docentes, como adultos, con mucha más razón a un niño. Y nosotros no hacemos un análisis de contenido, un análisis de texto, damos por sentado de que ya está. Entonces, entender el ACD para los docentes es que nosotros podamos aplicar este conocimiento en la práctica educativa. A ver, voy a conocer el ACD, que ya lo vamos a ver qué es, y lo tengo que llevar a la práctica. Mi práctica diaria. Yo enseño estudios sociales, que es la base del resto de materias, y desde estudios sociales podemos irlo haciendo. ¿Sí? Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Identificar y reflexionar sobre discursos. Identificar y reflexionar sobre discursos permite a los docentes identificar discursos que puedan perpetuar desigualdades. La educación que ustedes y nosotros hemos visto o del que hemos sido
vamos a decirlo, beneficiarios, para no decir otras palabras, ha sido una educación vertical. ¿Sí me hago entender? Que el docente siempre está acá y el estudiante siempre estaba acá. Nosotros hemos sido parte de este sistema educativo vertical. El ACD propone que la educación sea horizontal, en el que estemos de tú a tú con el estudiante, donde podamos identificar discursos que perpetúan la desigualdad. Por ejemplo, temas de estudios sociales, de historia, de filosofía, donde siempre se menosprecia a la cultura afro, a la cultura indígena. Esos son discursos que perpetúan la desigualdad. ¿Por qué no hay un momento en el cual se haga énfasis en figuras de personas que movieron para bien, movieron la educación? Ejemplo de ello, Tránsito Maguaña, Rigoberta Menchú, Madre Teresa de Calcuta. Hay un montón de personas que han promovido esto, la educación, ¿sí? Pero siempre estamos viendo, a ver, desde dónde estaban. No vemos qué hicieron para. Identificar y reflexionar sobre el discurso es importantísimo porque va a hacer que nosotros y los estudiantes tengamos un sentido crítico de las cosas. La reflexión sobre estos discursos fomenta un ambiente educativo más consciente y crítico. ¿Soy de los docentes que le escucho al estudiante o el estudiante tiene que quedarse con lo que yo le digo? Son preguntas que podemos ir llevando mientras desarrollamos esta presentación y después ustedes pueden ir diciendo sus inquietudes, sus recomendaciones, sus ideas de su práctica docente. Continuemos, por favor. Sigamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Reproducción de relaciones de poder. El docente es el todopoderoso, el estudiante es la víctima. Llegó el sistema educativo actual, el estudiante es el todopoderoso, el docente es la víctima y siempre se trata de esto, ¿no? De quién tiene más poder. Que el padre de familia denuncia que el docente también no puede quedarse atrás porque hay un código de derechos y no sé cuánto. Y todo el tiempo estamos en eso y no encontramos un sentido crítico a las cosas. Los discursos en la educación a menudo reproducen relaciones de poder. Comprender esta dinámica es fundamental para abordar y transformar las prácticas educativas que perpetúan la desigualdad. Si el estudiante, si el docente entiende, bajo esta metodología, entiende que el estudiante A versus el estudiante B viene de un entorno familiar, social distinto, y se da la molestia de conocerlo, va a entender por qué el estudiante es así, por qué el estudiante de acá es de esa manera, por qué el estudiante habla de esta forma y por qué el otro de esta forma, por qué es agresivo, por qué, y va a tener la capacidad crítica de manejar el grupo. Pero a veces nos limitamos, es que viene de entorno familiar disfuncional, es que viene de esto, es que viene del otro. Hay muchos casos de estudiantes que vienen o solo se han criado con la mamá o solo con el papá, y a veces son los mejores. Entonces no podemos hacer prejuicios, ¿sí? ¿Por qué hacemos prejuicios? Porque no hacemos análisis crítico de la vida de las personas. Entonces es muy importantísimo esto. Vamos a la siguiente y ya vamos dándoles paso. Esto es como a la manera de introducción de todo lo que nosotros pretendemos. Análisis de ideologías dominantes. Es fácil y sencillo esto. La mayoría de nosotros que estamos aquí trabajamos en el sector privado, ¿sí? Específicamente en la CMIL. Si tú en la CMIL, por ejemplo, enseñas algo que va en contra de lo religioso, pues estás como fuera de lugar, ¿verdad? Estás fuera de lugar, no puedes enseñar por más, vamos, criterio que tengas, no puedes ir. Y en el sector fiscal, lo contrario, no puedes enseñar, digámoslo así,
cuestiones religiosas. Entonces hay un choque en el análisis de todas estas ideologías que han llevado a separar completamente. Por eso se separa la idea de fiscomisional, la idea de privado, la idea de fiscal, la idea de municipal. Y ahora, estás en un lugar así, ¿qué haces con tu pensamiento para transmitir desde tu pensamiento a los estudiantes? Porque se torna un problema bastante complejo. Por más principios éticos, morales, religiosos que tú tengas, ¿cómo lo transmites? Y si lo transmites y te acusan de proselitismo religioso, proselitismo político. Entonces, identificar las ideologías es muy importante. Las ideologías dominantes, sobre todo en estos tiempos, están atacando tanto a los chicos. Ideologías de género, feminismo, patriarcado, machismo, todo esto malentendido, porque no lo hemos profundizado. A través de la CD, los docentes pueden identificar ideologías que predominan en el discurso educativo. Este análisis es crucial para cuestionar. Esta palabra me encanta y es lo que debería reinar ya en el sistema educativo y es la base de nuestro proyecto educativo. Es que todos aprendamos a cuestionar, que no nos quedemos con lo que nos dice alguien. Cuestionemos siempre todo. Vamos a la siguiente y ya vamos a ver específicamente lo que es la promoción de enseñanzas críticas y transformadoras. Esa es la finalidad, es esa imagen que está ahí. La finalidad es eso. En el ACMIL se ve con frecuencia, un poquito menos, pero en el sector fiscal es más difícil. Cuando pides un criterio, cuando pides que alguien participe, todos se esconden, nadie quiere alzar la mano por los prejuicios, por lo que mentalmente le han metido en familia los profesores mismos que hemos dicho o les hemos bajado su autoestima al decirles que no sirven, ¿sí? Entonces es terrible esto. En la academia de pronto alzan la manito la mitad del curso porque vienen de un entorno un poco más, con una autoestima un poco más elevada, digámoslo así, y tienen un sentido crítico más acomodado. Sin embargo, muchos tienen miedo, ¿sí? Continuemos y les doy paso a mis compañeras Paulette y Angélica, que van a hablar un poquito sobre la estructura del ACD.